dar inicio entonces a esta actividad, invitamos a subir al escenario a Pilar Romayera, rectora de Universidad de las Américas y directora de la Corporación de Universidades Privadas, quien nos ofrecerá unas palabras. Rectora, adelante, buenos días. Ya, ahora sí, sin abrigo. Se me había olvidado sacarme el abrigo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. A nombre de nuestra universidad, reitero la bienvenida que ha dado Catarí a este espacio de diálogo y reflexión. Y aprovecho además de agradecer muy especialmente a los panelistas del día de hoy, que han aceptado participar y compartir su experiencia y visión. Me refiero a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, Erika Castillo, quien también ha asumido un rol de liderazgo, ¿cierto?, dentro de la CNA y en el sistema universitario con respecto a los temas de implementación de la política de género e inclusión. Así que muchas gracias y muy bienvenida. También a María Josefina Cabrera, directora de Género y Diversidad de la Universidad de Arte, Ciencia y Comunicación, UNIAC. Muy bienvenidas a ambas. Asimismo, agradezco también a la Corporación de Universidades Privadas, la CUP, por coorganizar esta actividad que hemos denominado Implementación de una política de género e inclusión en instituciones universitarias, una mirada desde el aseguramiento de la calidad. Finalmente, y por cierto, saludo también con mucho cariño a Pía Espinosa, nuestra directora de género de la UTLA, quien también será parte del panel y que junto a las diversas unidades y equipos de UTLA tiene la desafiante misión de avanzar no solo en el cumplimiento de las nuevas normativas que buscan avanzar en prevención de abusos y violencia de género, sino en general en articular e impulsar un trabajo en que estamos transversalmente comprometidos como universidad para crecer en igualdad de derechos, inclusión y disminución de brechas en materias de equidad de género. Y bueno, en efecto, todas las universidades tenemos la gran responsabilidad de aportar a la sociedad desde las diferentes áreas que desarrollamos habitualmente y permanentemente, la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Y por lo mismo resulta muy relevante que llevemos adelante instancias de reflexión de manera sistemática que nos ayuden a entender cómo poder contribuir de mejor manera y generar más conocimiento sobre equidad de género, diversidad e inclusión, para así generar mejores condiciones para estudiar, investigar y formar profesionales que sientan como un compromiso personal el trabajar, sea cual sea su disciplina, y el espacio laboral por entornos respetuosos, menos prejuiciosos y corresponsables. Este tremendo desafío implica necesariamente mirarnos a nosotros mismos, sin temor, con conciencia de que el objetivo es mejorar, para avanzar en sintonía con lo que queremos entregar. Ahora bien, junto con estos propósitos y reflexiones generales, hoy las universidades tenemos además la orientación de la Comisión Nacional de Acreditación, que a través del, aquí lo dicen cariñosamente, nosotros lo llamamos cariñosamente el criterio 7, se precisa cómo y a través de qué instancias y mecanismos las instituciones debemos dar cuenta del cumplimiento de las normativas actuales y la implementación de políticas que satisfagan el nuevo modelo de acreditación integral en materia de la gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión. Para ello es fundamental conocerlos, pensar cómo se manifiestan y reflejan en las realidades de nuestras diversas instituciones, sabiendo que si bien el estándar es el mismo, muchas veces debemos buscar herramientas y caminos particulares para lograr el objetivo fundamental, que las universidades sean espacios de respeto, visibilización de las necesidades y de la formación de agentes de cambio. En UTLA, el compromiso con la equidad de género, la diversidad y la inclusión tiene una larga data y por lo mismo recibimos con entusiasmo y responsabilidad este nuevo criterio de acreditación, que la verdad también presenta, si queremos, desafíos particulares para la UTLA, que lleva varios periodos sucesivos con rectoras mujeres y 2 mujeres rectoras en forma sucesiva. O sea, que no es
No es fácil asumir un liderazgo en esta área. Este nuevo criterio de acreditación, que establece estándares conocidos y compartidos para cuidar que todas las personas, independientes de su sexo, género, condición física o intelectual, se sientan seguras y capaces de desarrollar sus potencialidades en la comunidad universitaria. En línea con lo antes dicho, y si bien sabemos que hay mucho que avanzar, mucho camino por andar, como se diría coloquialmente, como Universidad de las Américas venimos dando pasos concretos con el fin, por ejemplo, de prevenir y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Contamos, por ejemplo, con acciones afirmativas, lo que antes llamábamos discriminación positiva, para tratar de romper la inercia y contribuir al cierre de brechas de género con las becas STEM, para promover la incorporación de estudiantes mujeres a carreras en el área de las ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, áreas en que sabemos que la brecha de género es alta y a pesar de nuestros esfuerzos tenemos ese desafío, sigue siendo alta también en nuestra universidad. También, antes de que tuviéramos la Ley de Matrimonio Igualitario de Identidad de Género, en UDLA implementamos becas con acuerdo del Acuerdo de Unión Civil, así como el uso del nombre social para nuestros estudiantes que lo requieran. Y si bien fueron pequeños pasos, nos muestran que con voluntad, rigurosidad y perseverancia, desde las universidades podemos y debemos contribuir tanto en el presente como con los cambios culturales que requerimos como sociedad y que trasciendan nuestras casas de estudio y el sistema de educación superior. Actualmente, como institución, dedicamos nuestros esfuerzos a actualizar un marco de convivencia que facilite medidas concretas que permitan seguir avanzando en la contribución de una cultura universitaria basada en el diálogo y el respeto de todas las personas sin distinción. Para ello, instancias como esta son fundamentales y junto con reiterar los agradecimientos a quienes hoy nos acompañan, las invito y los invito a hacer de estas reflexiones iniciativas periódicas que nos ayuden a pensar en lineamientos estratégicos y acciones concretas que permitan la sensibilización de quienes pueden ver este tema con mayor distancia, que lleguemos a grupos cada vez más amplios con información oportuna y pertinente y que hagamos de la prevención y erradicación de toda forma de discriminación un sello distintivo de todas las universidades de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, agradecemos a la rectora Romayera por sus palabras y continuando con el programa, quiero pedir a nuestras panelistas que pasen a sentarse a medida que las vaya presentando, por favor. En primer lugar, saludamos a Erika Castillo, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, licenciada en Educación con mención en Español y profesora de Español de la Universidad de Concepción. Magíster en Artes con mención en Literaturas Hispánicas de la Universidad de Concepción y doctora en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia escolar y universitaria y cuenta con una trayectoria en la dirección técnica de programas nacionales en las áreas de formación continua e inicial de docentes en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. En la misma línea, ha ejercido la dirección de proyectos en desarrollos académicos en universidades públicas y privadas, donde también ha desempeñado cargos de alta dirección. Su investigación se basa principalmente en la elaboración de instrumentos de apoyo a la docencia universitaria y ha liderado el desarrollo de estudios para la incorporación estratégica como parte integrada a la gestión de las líneas de género y educación a nivel nacional y en universidades. En esto último, su trabajo profundiza en compromisos y reflexiones al respecto, lo que se refleja en su publicación Metaficción y Feminismo en la novela latinoamericana Finisecular escrita por mujeres. En cuanto a las áreas de desarrollo en innovación, proyectos Mineduc, Fondef y de gestión interna, sus trabajos se refieren al desarrollo preprofesional, generando propuestas curriculares y de gestión académica global en pregrado, y la trayectoria profesional en el área de desempeño de docentes de aula y de desarrollo docente en educación superior, principalmente para formadores de formadores.
Además, es una activa miembro de asociaciones científicas internacionales en las áreas de lengua, literatura española y de educación. Muy bienvenida, muy buenos días. Nos acompaña también María Josefina Cabrera, directora de Género y Diversidad de la Universidad UNIAC. Adelante, por favor. Doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Mujer y Políticas Globales de la Universidad de Chile. Como licenciada y magíster en Historia, además de profesora de enseñanza media, se ha desempeñado en distintos ámbitos del quehacer educacional, además de realizar diversas investigaciones y publicaciones. Profesora, asesora y relatora, ha contribuido a la elaboración de programas en el Ministerio de Educación, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 2012 y 2019, actualmente es directora de Género y Diversidad en Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones, UNIAC, donde también dicta cursos de formación general. Muy bienvenida, María Josefina. Del mismo modo, saludamos a la directora de Género de Universidad de las Américas, Pía Espinosa, abogada de la Universidad de Chile, Master of Science in Social Policy and Development por la London School of Economics and Political Science. Realizó su tesina de magíster en la criminalización de la violencia contra la mujer en Chile y trabajó en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Finalmente, invitamos a Edgar Mercado, director de Aseguramiento de la Calidad de UDLA. Bienvenido, adelante, quien moderará el panel. Edgar es sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado y ha desempeñado funciones en torno al aseguramiento de la calidad en instituciones públicas como privadas. Les recordamos que al finalizar se realizará una ronda de preguntas, por lo que pueden hacerlas llegar a través de las papeletas que les fueron entregadas al ingresar al auditorio. Una persona recorrerá los pasillos durante las exposiciones para recogerlas y así entregarlas al moderador. Así que damos por iniciado. Un aplauso, por favor, para todos nuestros expositores y que sea un bonito panel. Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio al conversatorio. La primera exposición participará la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación, quien nos comentará algunas líneas de desarrollo, algunos lineamientos desde la Comisión, la importancia del proyecto institucional para el desarrollo de aquello y algún panorama del trabajo que hacen las distintas agencias nacionales de acreditación en cuanto al tema de género e inclusión. Erika, por favor. Voy a pasar a ver, permiso. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Bueno, yo mandé una presentación personal más breve porque cuando hacen las presentaciones uno no sabe si es una valoración de la trayectoria o la cantidad de años que se reflejan al respecto. Entonces me produce ahí una cosa contradictoria. Voy a ajustarme también al tiempo que me han otorgado. Y bueno, he denominado esta conversación Nuevos criterios de acreditación, el género como una oportunidad de participación. Probablemente la cuestión más difícil para la educación hoy día significa responder adecuadamente, y pongo entre comillas adecuadamente, a aquello que los egresados y egresadas necesitan hacer, saber hacer, sentir, en fin, al inicio de sus vidas laborales. Pero con esto no digo nada nuevo. Solo destaco que el mundo laboral cambia muy rápidamente y no necesariamente respecto de aquellos desempeños eminentemente técnicos. Cambia en sensibilidades, en percepciones, en cuál es el valor de una actitud u otra. Quizás en considerar, por ejemplo, la importancia de la asertividad en el desempeño de quienes se insertan en mundos laborales marcados por microculturas. Cuando además los desafíos de una universidad son misionales y consideran aportar al entorno y transformarlo, generar conocimiento, las personas pueden sentir de alguna manera una especie de sobreexpectativa, que se traduce en asimilar que todos estos elementos no hacen sistema y más bien son exigencias superpuestas para las dinámicas internas de los espacios. Ocurre que la idea que tenemos de universidad en todo esto también ha ido cambiando. La mayor conciencia de la relación con el entorno, por ejemplo, junto con la mayor conciencia del aseguramiento de calidad,
Son quizás los elementos más determinantes en gestiones académicas de definición estratégica, y en ello un aspecto que marca nuestra sociedad hoy, los tiempos que vivimos, es el desarrollo de enfoques diversos. Enfoques diversos para pensar, enfoques diversos para imaginar, analizar nuestras sociedades y las relaciones que en ellas tenemos entre las personas, entre los colectivos, con las instituciones, con las tecnologías. En fin, parece ser una época de otras utopías, con toda la tensión que estas cuestiones se instalan en los distintos grupos humanos. Los enfoques diversos es sin duda una oportunidad para definir desarrollos, nuevos desarrollos, como por ejemplo considerar y otorgar nuevos sentidos a conceptos tan tradicionales como la libertad de cátedra. Intentaré abordar los temas que se conectan más directamente con esta oportunidad, sabiendo que las instituciones sobre estos temas tienen muchísimo que aprender, tenemos muchísimo que aprender de sus propios proyectos, identidad e historia. Los puntos que abordaré tienen que ver con la importancia del proyecto educativo, las dimensiones, criterios y estándares, el documento de orientaciones que nosotros hemos difundido, algunas actuaciones y planteamientos, también una mirada muy breve respecto de qué han propuesto operativamente otras agencias de calidad en otros lugares del mundo, también respondiendo un poco por qué hoy día estamos mejor en los temas de abordaje, convivencia, género, diversidad y desafíos propios de las instituciones y de la CNA, como para ir cerrando. Agradezco la invitación de la Corporación de Universidades Privadas, especialmente a través del profesor Carlos Mujica, y a la rectora Pilar Romaguera por recibirnos tan cordialmente en su casa. La importancia del proyecto educativo. El proyecto educativo es sin duda la definición más relevante en la gestión de una institución. Los compromisos y posiciones que asume determinan la planificación estratégica, la gestión académica, la priorización financiera, los modelos de enseñanza, las prioridades de investigación y compromisos recíprocos con el entorno. Entonces, ¿cómo el proyecto se define respecto de los temas de género, diversidad, inclusión y convivencia? ¿Cómo los prioriza? ¿Cómo los comprende? ¿Cómo los trabaja? ¿Cuánto transversaliza? ¿Y cómo desarrolla una forma de generar sistema de calidad que lo incluya y considere? Esto se acerca, sin duda, a las definiciones de políticas. ¿Es una política? ¿Son varias políticas? Eso es formal. Lo que importa es qué es lo que acuerda la institución respecto de su proyecto, qué comprende dentro de su proyecto, cómo lo planifica y lo que es más, lo sabemos hoy día, ¿verdad?, cómo lo evidencia. Cuando uno se acerca a las dimensiones, criterios y estándares que tienen y que, como ustedes bien saben, parten el 1 de octubre con todos los procesos que ingresan a partir del 1 de octubre a la Comisión Nacional de Acreditación, la invitación en la que estamos es a imaginar ese escenario. Y ese escenario no es una cuestión, como ustedes sabrán, ¿verdad?, que ocurre de un minuto a otro. Nosotros hemos venido trabajando en esto hace mucho tiempo. La discusión de los criterios partieron el 2019 y hoy día se ha hecho una preparación importante de material de apoyo para que en octubre estemos más o menos todos con cierta sintonía y comprensión, ¿verdad?, para abordarlo. ¿Y qué nos ofrecen los criterios y estándares? Nos ofrecen dimensiones, criterios y estándares tal como lo propone la ley, y uno que se denomina gestión. Ojo, gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión, y que es el mismo, es 7 y 9, criterio 7 y 9, si a mí me dan ganas de decirle criterio 7, así como el que tuvo el 7, se logró el 7, en la asociación que uno puede hacer. Para el caso de técnico profesional es el número 9, pero en términos de contenido aborda y tiene como un alcance equivalente. La gestión de la convivencia instala la idea de que la institución promueve un desarrollo integral de su comunidad en todo su quehacer y responde en su gestión a los desafíos en materia de convivencia, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión en función de sus propósitos institucionales. El punto de los propósitos institucionales probablemente es el más relevante,
porque la trascendencia de esto no es una homogeneidad de sentido, sino que la trascendencia de esto es justamente como estos elementos de convivencia y enfoques, ¿verdad?, de género, de equidad de género, de igualdad, mucha discusión al respecto, si es equidad de género, si es igualdad, diversidad, inclusión, se vinculan explícitamente con un proyecto específico y la importancia de contar con variedad de proyectos. La institución se compromete además a promover un ambiente favorable para la convivencia y la calidad de vida en el espacio formativo. Y para ello, la exigencia explícita de contar con una política de equidad de género, frente a lo cual se despliegan acciones y recursos diversos en virtud de ella. Ustedes comprenderán que documentos tales como una política tienen distintos formatos y distintas maneras de presentarse. Hay documentos que se denominan políticas, hay otros documentos en que la política está dentro de un reglamento, en fin, la variedad es mucha. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que las instituciones en su conjunto y la comprensión dentro de la institución concuerden en que aquello es una política y una política mandata en principios, hace operacionalización, ¿verdad?, de principios, valores y de abordajes más bien metodológicos y de acciones hacia el general, la gestión general. En este sentido, uno puede preguntarle al proyecto educativo, ¿es necesaria una política para cada tema? ¿Una institución va a tener que contar con una política para inclusión, otra política para género, otra política para convivencia? La respuesta es amplia. Y la respuesta es amplia porque la respuesta depende de la instalación y la comprensión que tenga cada cultura y cada institución. En las experiencias que uno ha podido tener sobre estos temas, nos hemos dado cuenta que me llamó muchísimo la atención el nombre de esta reunión cuando dice que es una mirada del aseguramiento de la calidad. Cuando uno aborda temas y sobre todo temas de género, la primera imagen que viene es la imagen de la forma de mirar. Son las miradas, que en el fondo es cómo este universo que tiene tales características y tales organizaciones y tiene tales tradiciones, yo las vuelvo a mirar con un ojo crítico, con un ojo reivindicativo, con un ojo basado en utopías, con un ojo que quiere cambios, en fin. Y esa mirada también opera para la elección que cada institución puede hacer si efectivamente se tratará de una política integrada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que exija o que acuerde una comprensión, que haga más sistema entre los conceptos de convivencia, diversidad, inclusión y género. De alguna manera, entender una convivencia que esté a la altura de un proyecto institucional incluye, probablemente para muchos de los que estemos aquí, ¿verdad?, algunos de los que nos están viendo a distancia, incluye garantías de equidad y logros de igualdad de género, probablemente. O sea, la convivencia hoy día no se entiende sino con eso, pero esas son discusiones institucionales. O también existen otros abordajes, ¿verdad?, en que no se entiende una igualdad de género o una equidad de género sin que esa convivencia esté de alguna manera garantizada. Entonces, el tema no es un orden de contenidos y de relevancia respecto de contenidos, sino que la relevancia que adquieren respecto del propio proyecto. Así es que esa primera pregunta, un poquito provocadora, ¿verdad?, si es que es una política para cada tema, o bien es una política integrada que comprende este conjunto de elementos para abordar la gestión, lo que sí, transversalmente. Voy para allá. Otra pregunta también retórica. ¿Es importante el nivel de participación en su elaboración? Yo creo que a esta altura, el trabajo con las personas y con quienes forman parte de la comunidad es simplemente indispensable. Es indispensable porque a la hora de definir cualquier aspecto que tenga que ver con la vida en la que se generan los aprendizajes, la vida en la que se generan las investigaciones, la vida en la que se innova, en fin, implica, ¿verdad?, la participación de los actores que van a tener que tomar las decisiones, las microdecisiones que terminan siendo las más relevantes al final. Ejemplo clásico de esto en el mundo formativo es
los diseños curriculares clásicos. O sea, los diseños curriculares definidos desde otro lugar en que los actores no participan en su elaboración tiene una complejidad distinta a la hora de la implementación, porque las disposiciones, percepciones, comprensiones, etcétera, finalmente hacen que las personas tomen las decisiones de acuerdo a lo que conocían antes del diseño, y ese diseño parece una buena lectura lateral. Entonces la participación es un elemento muy importante, y por eso yo me he atrevido a titular esto como que de alguna manera, ¿verdad?, el género puede ser una oportunidad de participación. O sea, no es que pueda ser, sin duda lo es una oportunidad de garantizar participación. La importancia de su formalización. Bueno, la importancia de la formalización radica en que en instituciones como las que nosotros trabajamos, ¿verdad?, en las que ustedes trabajan, son instituciones formales, son instituciones que existen, son instituciones que tienen autonomía, que tienen reglamentos, que tienen estructura, y por lo tanto vivimos también en una cultura en que ese tipo de cosas simbólicamente operan de manera importante. Y en ese sentido, el gran problema que se vive con estos temas en su formalización es cuán amarrado deja respecto a la toma de decisiones, a cuánta libertad deja para las posibles adecuaciones con estas temáticas. Y en esto viene un punto bien interesante asociado sobre todo a las temáticas de género tan en boga, ¿verdad?, y frente a lo cual nosotros hemos recibido muchísimas más invitaciones en la Comisión Nacional de Acreditación por ser un tema menos trabajado transversalmente. Y se refiere a que nosotros cuando formamos tenemos disciplinas, trabajamos en base a una lógica de disciplina, aunque las cuestionemos mucho. Y trabajamos en base a disciplinas que tienen unas historias distintas y unas consolidaciones distintas, unas formas de conocer, ¿verdad?, lo podemos decir de una manera u otra, unas formas de conocer, unas formas de concebir el mundo, y los tiempos y madurez que tiene cada una de aquellas disciplinas que se conjugan en un proceso de formación son distintos. Y los tiempos que tiene de consolidación, los enfoques respecto de estos temas tienen tiempos distintos. Y yo les animo a pensar esta cuestión de los tiempos distintos y de las obsolescencias de los temas y de los enfoques, de manera tal que en las decisiones que se puedan tomar aquello sea considerado como un elemento, esta disposición a este cambio permanente, que sea explícito, porque de lo contrario cada cambio implicaría cambios muy radicales de decisiones que están muy tomadas. Bueno, quienes trabajan estos temas sienten así porque seguro se han visto en estos temas. Entonces, respecto del enfoque de género, equidad e igualdad puede ser una expresión más o menos desarrollada del principio de participación, sin duda, y cómo se vincula con los propósitos institucionales. Ese vínculo es explícito, y aquí sí un detalle que no es menor, ¿verdad? Ustedes ya lo han aprendido, lo hemos aprendido todo en lo que nos ha correspondido realizar, la importancia de lo explícito. La importancia de lo explícito, cuando el planteamiento es explícito y claro, es muchísimo más fácil hacer lo que hace un proceso de aseguramiento de calidad cuando visita desde fuera, ¿verdad?, que es la coherencia entre el decir y el hacer, o la coherencia entre el decir y las evidencias que otorga. Cuando aquello es explícito es más fácil, cuando no es explícito y cuando hay que sobreinterpretar, en fin, el tema se complejiza un poco. Así es que si hay un punto en que uno dice, bueno, de toda esta experiencia que les podemos contar, yo creo que ese es un elemento bien importante, lo explícito que sea, y por lo tanto muchas otras cosas que ustedes podrán imaginar, ¿no? Explícito, comprensible, comunicable, etc. Y de esa manera, cuando aquello es explícito, va a reflejar siempre, cuando uno aborda estos temas, una idea de mundo que se tiene, ¿cierto? Una idea de mundo, una idea de cómo considera una comunidad que es adecuado convivir, cómo considera una comunidad que es adecuado considerar los distintos géneros con los cuales participa. Y por lo tanto son oportunidades en las que uno puede recoger y acoger, ¿verdad? Ya nos comentaba algo de cómo se trabaja aquí en la universidad, ¿verdad? Cómo uno puede acoger las diversidades en virtud que finalmente son las personas que deciden y eligen libremente estar en la institución.
¿ah? Y consideran que este proyecto tiene sentido respecto de sus propias vidas y que va a contribuir a la mejora de sus propias vidas. El criterio referido a estos temas sube en exigencias, ¿verdad? Ustedes lo saben, siempre la tendencia es un primer nivel en que hay un planteamiento de política, un segundo nivel en el que hay evidencias de que existen mecanismos sistemáticos de seguimiento y que de esos seguimientos y aprendizaje se aprende y se va mejorando, ¿verdad? Para llegar a un nivel 3 en que los resultados ya forman parte de una dinámica que funciona de tal manera cuyos resultados van mejorando permanentemente el sistema y por lo tanto entran en un circuito de mejora continua. Cuando entran los circuitos de mejora continua, uno tiene la tentación de decir, bueno, cuando alcanzamos eso, ya estamos en el óptimo. Entonces yo siempre digo, el problema de los que pueden pensar que están en el óptimo, pero ojo, el entorno, partí diciendo, el entorno cambia vertiginosamente, ¿verdad? El entorno cambia vertiginosamente. Las personas tienen ciclos de vínculo con las instituciones, de desarrollos profesionales que tienen unos colores y manifestaciones en unos tiempos y otros. Y los liderazgos son absolutamente determinantes. La importancia de los liderazgos, ¿verdad?, que promueven, la importancia de los liderazgos que son más abiertos, menos abiertos, y toda esa dinámica determina que el proyecto no vive sin esas condicionantes que son tan permanentes. Entonces la idea de que de alguna manera cuando en algún aspecto se alcanza un nivel alto se mantiene o se tiene que mantener porque naturalmente se tiene que mantener, eso no es así. Creo que ese es un punto bien interesante de los procesos de calidad que podríamos conversar en algún otro minuto sin duda. Entonces, cuando uno está pensando en un nivel de mayor madurez respecto a estos temas, uno dice en una institución, ¿cómo traslado todo mi aprendizaje institucional que tengo a propósito de otras áreas, como por ejemplo el mismo aseguramiento de la calidad? El mismo aseguramiento de la calidad en tanto temáticas es un abordaje que las instituciones tienen hoy día, estructuras, comprensiones y tienen formas en las que transversaliza la gestión. Bueno, ¿cómo vamos a transversalizar estos temas? Porque sin duda estas temáticas solo pueden existir y van a generar valor si es que están dispuestas transversalmente. O sea, de alguna manera, ¿verdad? La caricatura es un curso de pregrado sobre género no soluciona el problema. Menos lo soluciona si es voluntario. Pero no soluciona el problema. Entonces, como no soluciona el problema, ¿por dónde pasa? ¿Y pasa por la lógica de la transmisión de los contenidos o pasa por la lógica de la vivencia de experiencias de aprendizaje en las que los anteojos de mirar con enfoque de convivencia, con enfoque de género transversalizan las relaciones? Y ese es un desafío mayor porque resulta que quienes interactúan con los estudiantes no son las personas que dirigen las instituciones. Los que interactúan con los estudiantes es el portero, la portera, ¿verdad? En este caso me atiende una portera. El portero, la portera, la persona que probablemente atiende en el kiosco y sin duda, sin ninguna duda, los equipos técnicos que dirigen los programas y los profesores y profesoras que interactúan permanentemente con los estudiantes. Y que se hacen cargo, por lo tanto, de las expresiones más genuinas y más de primera reacción cuando se abordan estos temas. Estos temas, sin duda, afectan cuestiones que van más allá del aprendizaje sobre qué debo saber para ejercer como ingeniero, como abogado, como profesor, etc. Estas cuestiones abordan historias de vida, sin lugar a dudas. La manera de convivir es algo que se aprende en una historia de vida, la manera de mirar con género se aprende en una historia de vida. Y, por lo tanto, cuando uno aborda esto en un proceso formativo, no solo está interactuando con una persona para que aprenda o generar un cuestionamiento, una problematización, sino que se está mirando esa persona su propia historia de vida. Y yo creo que ese elemento también es un elemento sumamente importante de tener en cuenta por el cuidado que hay que tener con el respeto de esas historias previas. Ahora, la Comisión Nacional de Acreditación en esta tarea magna
es muy grande, en realidad para nosotros es, de alguna manera, este criterio es un criterio, si uno lo analiza con ojo de análisis y discurso, dice este criterio se sale de la serie. Se sale de la serie, por eso yo creo que hoy día estamos aquí. Bueno, efectivamente, como se sale de la serie, hemos trabajado con muchas personas, algunas de esas están acompañando aquí hoy día, sobre orientaciones. Y para eso yo destacaría algunos textos en particular. Cuando se promulga la ley y posteriormente cuando salen nuestros criterios, los criterios del 2021 tienen una introducción que la trabajamos con, yo diría, con mucho gusto, pero con mucho, imaginando un escenario. Entonces, este documento que yo animo a leer, que es la introducción de los nuevos criterios del 2021, traza de alguna manera un soporte conceptual y técnico para comprender estos elementos. Y dice, así como decía el diccionario de la RAE tiempos atrás, para una adecuada lectura. Entonces, lo que invita es a una adecuada lectura. El segundo texto, por lo tanto, esa sería una primera recomendación de lectura. El segundo texto es el de orientaciones, preguntas y ejemplos, que también seguimos en la misma lógica de intentar ayudar a quien nos lee, ¿verdad?, para su uso. Para su uso, me resuena la RAE todo el rato, ¿no? Para su uso. Ambos documentos son sin duda recursos. ¿Ya? Son recursos para ustedes, recursos que se ponen a disposición para la discusión que ustedes como instituciones tienen que tener respecto de la propia identidad del proyecto. Y estos recursos anuncian dos características de los criterios y estándares. Uno, que se refiere al desarrollo progresivo, al entender que desde el punto de vista de la calidad, el avance sobre estos elementos tiene el aprendizaje previo para el paso siguiente. ¿Ya? La lógica de ir en esta espiral que se va complejizando. Y la función también de facilitar de alguna manera la comprensión, la apropiación, como se ha llamado, en fin, en este esfuerzo, ¿verdad?, de preguntas y de diálogo que ha instalado la Comisión Nacional de Acreditación con estos criterios. Y un tercer texto que yo destaco, que viene junto, pegadito a las orientaciones, es el de orientaciones conceptuales. Las orientaciones conceptuales se llaman orientaciones conceptuales, no porque quisimos llamarle orientaciones conceptuales, o sea, todo, glosario, ¿verdad? Algunos con más ánimo ahí como diccionario casi. Bueno, orientaciones conceptuales porque entendemos que tienen una estabilidad por un ratito. Entendemos también que es una propuesta que puede hacer un conjunto, esto se valida, se conversa con ustedes mismos, en fin, cada uno de estos documentos, ¿verdad? Pero que orientan un poco este quehacer y no son para nada letras fijas. Razón por la cual un abordaje uno puede decir, bueno, la CNA dice esto, pero nuestro concepto de calidad es esto otro, o se complementa con esto otro, en fin, ese es el sentido que tienen estas, y por eso se llaman orientaciones y no se llaman de otra manera. Todo ello define la evaluación y apunta a promover una cultura de la calidad con estos temas incluidos. Y esa es como la gran expectativa. ¿Por qué preguntas? Porque, bueno, creemos que las preguntas promueven reflexión. Y los ejemplos, porque los ejemplos son oportunidades puestos al servicio, pero no son el checklist. No quiere decir que yo tengo que responder a todos los ejemplos que dice la CNA, porque eso no es lo que se busca. Lo que se busca, una vez más, es coherencia con el propio proyecto. Entonces, los ejemplos son probablemente elegibles, una vez más orientadores respecto de un tipo de evidencias que yo puedo generar. Bueno, y en ejemplos de evidencia un montón, desde diseño de la política, si se fundan diagnósticos institucionales, cuánto respaldo tiene, en fin, todo el documento, todo lo que tienen los documentos y que están a disposición de ustedes en la página. Pero otra pregunta, ¿cómo la institución garantiza una implementación plena de la política de género, de la diversidad e inclusión? Y esa puede ser una súper buena pregunta. ¿Cómo nosotros lo garantizamos? Nosotros cuando vemos calidad, ¿verdad?, lo que hacemos es garantizar. Nosotros cuando la Comisión Nacional de Acreditación dice 4 o 5 años, etcétera, lo que está diciendo es un mensaje público de garantía de calidad. O sea, la garantía de calidad es que este proyecto, tal y como se presenta hoy día, tiene una proyección de éxito, de viabilidad
por este tiempo que suponemos. Todos nos movemos en marcos que son un poco un margen de imaginario, ¿verdad? Y de proyección. Nada de esto es completamente cierto, pero eso es. Entonces, ¿cómo garantiza la institución? ¿Ah? Y bueno, como toda implementación, sobre todo en estos temas, igualmente requiere diseño, requiere planificación, requiere seguimiento a la implementación y requiere adoptar o señalar en conjunto cuáles son las evidencias prioritarias que se quieren. ¿Por qué esa evidencia es más elocuente para una institución que para otra? ¿Por qué esta institución no necesita o no le sirve ese tipo de evidencia? Porque probablemente ya está en otro circuito, está en otro ciclo. No hemos hablado de los ciclos, pero los ciclos es otro gran temazo. Bueno, y cómo de alguna manera los resultados influyen en la toma de decisiones y las estrategias que van cambiando y que se van modificando, ¿verdad?, permanentemente. El trabajo, de alguna manera, de lo emergente y de la emergencia y de la sistematicidad y la regularidad son los elementos con que los equipos de calidad viven ahí, ¿no? Como haciendo un poco de equilibrio. Bueno, me queda menos tiempo del que pensaba para lo que tengo, así que voy a avanzar un poquitito más. Un aspecto que las orientaciones promueven como focos relevantes son, bueno, el favorecer ambientes seguros, libres de acoso sexual, violencia y discriminación. De alguna manera entendemos esto como un nivel básico de promoción del bienestar, ¿verdad? Quienes han estudiado los temas de género, claro, el bienestar es un elemento. Y desde el punto de vista de la relación que tiene el desarrollo de estos enfoques con la ley sobre violencia, por ejemplo, es que la ley sobre violencia debiera garantizar lo que se dice en calidad el mínimo higiénico. O sea, espacios libres de violencia es el desde. El criterio. Yo sé que esto que digo con toda soltura desde aquí no es tan así, porque la violencia de los espacios que agreden son mucho más complejos que lo que estoy diciendo, ¿ya? De manera tal que si la ley es ese piso, ¿de qué manera este criterio permite a las instituciones pensar el desarrollo con estos temas transversalizados? Esa es como un poco la distinción y la comprensión en la que tenemos y hemos llegado justamente en el trabajo con la subsecretaría, SINASES y su conjunto. Generación también de espacios de participación que promuevan la reflexión por parte de la comunidad educativa en estos temas, promoción de la equidad e inclusión en las distintas áreas del quehacer institucional, involucrando las áreas de investigación, de innovación, de desarrollo curricular, de modelos de vinculación con el medio, articulación de los lineamientos y acciones que realiza la institución en estos temas a través de diagnóstico, la definición de principios, planes estratégicos, normativas, cumplimiento de estándares, en fin, todo ello para garantizar una cuestión que está a la base y que es la coherencia interna y la coherencia externa entendida como pertinencia. La revisión y evaluación permanente de estas políticas como un elemento que también hay que considerar, ¿verdad? Porque uno hoy día ya ha aprendido que a la hora que define una política, define un algo, tengo que definir cuándo la voy a revisar. Y por lo tanto, ese es un elemento súper importante y importante de no olvidar. Me voy a saltar lo de las orientaciones conceptuales para comentarles un poco cuál ha sido como las actuaciones y planteamientos en el tema que más se ha trabajado. Me voy a referir específicamente a género porque es lo que más hemos trabajado, por considerar, insisto, una mayor preocupación por parte de las instituciones. Especialmente en el mundo técnico profesional en que el entorno está gritando a luces, digamos, fuertemente que hay un cambio. En el mundo técnico profesional, por imperio de leyes, obligan a la paridad. La ley 21.356 del 2021, recordemos la 20.348 del 2009, que regulaba igualdad de remuneraciones.
Y la norma 3262 del 2021, por ejemplo, que promueve espacios de buena convivencia e igualdad, se llama, de hecho, gestión de la igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. No porque exista la ley, la tenemos claro, aquello está cumplido, ¿verdad? Diversas conversaciones, presentaciones, explicaciones y participaciones en actividades como de distinto tipo, pero recuerdo, por ejemplo, la discusión que tuvimos o el análisis del informe de brecha de la educación superior, en la importancia de contar con esos insumos externos y por lo tanto el informe de brecha es una invitación siempre, ¿verdad? Es un informe que invitamos siempre a mirar porque de alguna manera es la base del dato para poder tomar decisiones que sean alcanzables también. Es importante porque permite ver evolución, es importante porque también modela la forma de tratar datos con estas temáticas y bueno, es importante darnos cuenta que de alguna manera la tendencia de la presencia de más mujeres en educación superior es una tendencia en que hay mayor acceso. Las mujeres obtienen más grados de licenciatura, pero a la hora de las trayectorias profesionales y laborales va así en bajada, en franca bajada. Entonces, a medida que aumentan los espacios de poder, disminuye la participación por mujeres por autoexclusión o por exclusión del sistema. Esto es interesante analizarlo con ojos de sociedad que mejora. No con ojos en que triunfan unos y pierden otros, porque eso es reproducir el mismo esquema, ¿no? Con una sociedad que mejora. Y en ese sentido, a mí me gusta siempre recordar el hecho de que los hombres son los que más abandonan el pregrado. Y los hombres abandonan el pregrado porque en nuestra cultura la importancia social del trabajo es de tal magnitud que cuando hay una situación más o menos compleja, sea paternidad o sea cuidado también de sostén familiar, los hombres se van porque tienen que trabajar. Entonces el sistema es tan ingrato para las mujeres en muchas cosas como tan ingrato para los hombres en otras etapas y el circuito de eso es muy difícil porque ustedes saben que la persona que deserta es súper difícil de volver. Tenemos más experiencia, cada vez más Chile trabaja en pregrado con personas más grandes, pero es mucho más difícil. Y también todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la menor participación de mujeres en etapas altas. Bien sabemos que el número de titulares, sobre todo en instituciones de educación superior, de mujeres titulares es muchísimo menor, porque eso conlleva el trabajo investigativo y el trabajo investigativo tiene género en las instituciones. Entonces la docencia parece más femenina y la investigación parece más masculina. Hay que hacer cosas sobre eso, las instituciones lo harán respecto de sus propios proyectos institucionales. Pocas mujeres en los equipos de rectoría, afortunadamente vemos más, cada vez muy importante cuando hay reelecciones o continuidad de los procesos y que no sea una cosa que alumbra, ¿verdad?, y que después se cae porque efectivamente la persona no pudo, no tuvo, o el contexto en el que se dio no permitió que siguiera, porque las expectativas respecto de cómo se exige, cómo se ejerce el liderazgo en mujeres y en hombres es una dificultad tremenda. Ustedes bien lo saben, ¿verdad? Si es muy dialogante, es demasiado, le da mucha vuelta. Si toma decisiones, un liderazgo masculino, en fin, no hay cómo dar en el clavo. Así es que allí hay que apoyar, ¿no?, en esos desarrollos. Bueno, y siempre en esto las imágenes son bastante duras cuando uno los mira con ojos de género, estos movimientos, ¿verdad? Las imágenes son duras, de hecho, si uno las analiza llega a dar un poco de susto. Yo a ratos prefiero ser un poquito más optimista, pero son de suelo fangoso, de jaula, de techo de cristal, etcétera, y no sigo, porque de lo contrario, bueno. ¿Cuáles son en este contexto los desafíos para el sistema de educación superior? El gran desafío, y con esto no digo nada nuevo, es lograr una claridad transversal de estos aspectos en una gestión académica. ¿Y qué significa lograr una claridad transversal? Significa optar explícitamente por cuál va a ser la forma en que la institución se compromete, y compromete sobre todo a las personas. Esto se engancha fuertemente además
con el concepto de acreditación integral asociado a la nueva ley y a los nuevos criterios. Y el concepto de acreditación integral, ustedes bien saben, ya es un tremendo desafío, ¿verdad? De qué manera aquellos elementos que están en la agenda global de la institución, cómo son visibles en programas específicos, en áreas específicas, suben a eso la transversalidad de estas temáticas. Así es que o lo vemos como oportunidad o puede ser un edificio muy difícil de sostener. Así es que la invitación es a verlo más bien como una tremenda oportunidad. ¿Qué han propuesto algunas otras agencias de calidad a nivel en otros lugares del mundo? Lo que han propuesto es casarse con algunos conceptos más, hablan más bien de diversidad y equidad. Suele ser por allí el abordaje. Y lo que promueven en términos generales es la definición de objetivos propios. Lo que se observa a nivel internacional es la definición, la importancia de la definición de objetivos propios por parte de las instituciones. La importancia de que la institución reflexione sobre cómo entiende la participación conjunta de diversas áreas, pero cómo lo entiende. Y en eso distingue dos grandes focos, que ya no es el currículum, ya no es el plan estratégico, ya no es eso, sino que es la persona y la sociedad. ¿Y cómo es este vínculo entre estas personas con estas historias y la sociedad en su conjunto en la que intermedia, ¿verdad?, una institución? Y para eso hay actuaciones claves, ¿verdad? Y allí ya llegamos a temas más conocidos como gobernanza y su organización, cómo es el uso de la información, qué significa mirar la información con ojo y enfoque de género. Revisión de los procesos de mejora continua como aseguramiento de la calidad, ¿verdad? La atención de estudiantes juega un rol sumamente relevante, pero también, ojo, la atención de docentes e investigadores, administración y servicios. Y, indudablemente, la atención de la sociedad. Todo lo anterior refuerza la idea de vocación de servicio y también de trazar planes de mejora frente a estos temas transversales. ¿De qué manera identificamos el diagnóstico y trazamos un plan de mejora? Les debo decir que todo esto que afecta a las instituciones también nos afecta a nosotros como Comisión Nacional de Acreditación. Nosotros también hemos visto nuestras cifras y nuestras cifras nos indican que pares evaluadores a nivel institucional tenemos menos mujeres, pero a nivel de pregrado tenemos muchísimas más mujeres. Bueno, hoy día están muchos activos también porque las carreras que hoy día se están acreditando son la pedagogía, medicina y odontología, y las pedagogías son carreras feminizadas, así es que ahí hay una... No es que sea una acción afirmativa, y donde hay menos en los roles de presidente. En los roles de presidente, sobre todo de las evaluaciones institucionales. Y de presidente no porque uno diga, bueno, una vez más, no es eso, sino que a la hora de comparar probablemente experiencias y etcétera, evidentemente que cuando hay más oportunidad hay más experiencia. Y si uno lo toma en un minuto de la vida, eso es lo que ocurre y por lo tanto tenemos claridad de eso para generar mejoras que también la CNA está promoviendo. Esto se traduce sin duda en la necesaria, juro que me demoro 3 minutos más, en la necesaria posición explícita y consciente de la institución en la que los temas de convivencia, no violencia, paridad, lenguaje inclusivo, prácticas con sesgos de género sean analizadas y miradas en perspectiva. La CNA no va a decir, ni puede decir, ni le corresponde decir cómo. Esa es una responsabilidad de la institución. ¿Qué es lo importante? Que eso sea explícito y claro, y que se integre a lo que uno denomina, ¿verdad? Y ustedes conocen ya como cultura de la calidad y que dentro de esta cultura de la calidad estos elementos permeen. ¿Pero por qué hoy día estamos mejor? Hoy día estamos mejor porque hoy día existen estudios de género, hoy día hay respaldo de abordajes sociológicos de cómo entender la convivencia.
¿no? Y no es lo mismo que hace, no sé, 70 años atrás, ¿verdad? Entonces tenemos un historial, de hecho, de 50 años de agendas internacionales sobre estos temas, ¿ya? Y para eso hay publicaciones tremendamente importantes como el documento de 45 años de Agenda Regional de Género, desde los primeros, que analiza desde los primeros acuerdos del 77 en adelante, y cómo se ha llevado de alguna manera de menos a más fortalecimientos institucionales a nivel de gobierno, sin distinción casi de países, con voluntad explícita de poner fin a la violencia, femicidio, el trabajo no remunerado, división sexual del trabajo, nuevas tecnologías y mujeres, nuevas tecnologías y ciudadanía, democracia paritaria, etc. O también, como en el 2016 se acuerda vincular la Agenda de Desarrollo Sostenible con estos temas para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Otro documento que yo animo a mirar es el documento de la Sociedad del Cuidado, Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, que también revisa comprensiones posibles y desde distintos lugares para comprender la importancia del cuidado, ¿verdad? Como articulador de procesos también productivos, se viene diciendo hace muchísimos años, hay economistas y economistas hombres que han dicho esto hace muchísimos años, ¿verdad? Su organización social como derecho y avanzar a una aproximación a entender el cuidado como un elemento inherente a la interdependencia de las personas en la sociedad. Y también la estrategia UNESCO para la igualdad de género y a través de la educación, Plan 2019-2025, el plan de acción para la prioridad de género que considera 3 aspectos. Mejores datos para sustentar la acción. Por eso los diagnósticos, la importancia de los diagnósticos. Mejores marcos jurídicos y políticos para mejorar. Y mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje, lugar en que las instituciones como ustedes y nosotros estamos tremendamente comprometidos. Quedo hasta aquí. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente la exposición de la doctora Castillo. Planteó bastantes desafíos a las instituciones de educación superior, ¿no? Desafíos macro, como el ajuste al mundo laboral y el ajuste al contexto tan cambiante. Por ahí siempre algunos pensadores dicen que la universidad siempre va atrás del contexto social. Es re difícil ajustarse. Definiciones de proyecto educativo, la importancia de las disciplinas en una institución de educación superior. Los ciclos de evaluación, los diagnósticos para poder plantear política y me gustaría cerrar con el eje de la responsabilidad institucional en la apropiación de la normativa y política pública en torno al género e inclusión. Somos finalmente nosotros como institución de educación superior los que tenemos que dar carne a esto. Y para ello vamos a escuchar ahora la experiencia de María Josefina Cabrera en UNIAC con respecto a cómo la Universidad de UNIAC está en este camino, en esta apropiación de política pública en torno al género e inclusión. María Josefina. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos. Bueno, uno siempre tiene preparado algo, pero cuando escucha una intervención como la de Erika, en realidad me dieron ganas de decir varias otras cosas, así que me voy a permitir algunas libertades, algunos puntos, porque lo primero que me gustaría decir es que para las personas que trabajamos en género o para los que nos interesa este tema, los que nos convoca o las que están descubriéndolo, yo creo que hay varias que estamos en distintas etapas quizás respecto al género. Esto es un desafío y una oportunidad maravillosa. Lo hemos conversado con colegas y como a veces esto es como ten cuidado con lo que deseas, porque por fin llega un momento en que no solo la ley que obliga a que prevengamos la violencia, sino que ahora viene un criterio que es de acreditación que nos obliga aún más a llegar más lejos y que esto realmente permea toda la institución. Y de alguna forma, y esa es la esperanza para los que creemos firmemente que el género puede hacer que la sociedad sea mejor, permee también a la sociedad de alguna manera. Así que creo que es una maravillosa noticia, es un maravilloso criterio que por lo menos a mí me da mucha esperanza de lo que puede significar. Eso como una sensación del momento, ¿ya? Ahora en términos más concretos me gustaría compartir lo que hemos estado trabajando este último tiempo en UNIAC, específicamente respecto a la ley 21.369, y cómo se conecta y cómo se proyecta en cuanto a los nuevos desafíos que hoy día hemos estado conversando. En nuestro caso particular,
no hemos acreditado justamente este año. Entonces tenemos una cosa bien especial, diferente, digamos, de que hemos sido de las primeras, o de, no sé si de las únicas, pero instituciones que efectivamente hemos sido, digamos, objeto de la revisión de la ley, ¿ya? A fines del año 2022, bueno, como ustedes todos saben, se ofició a todas las instituciones de educación superior respecto, digamos, de la superintendencia para que informara sobre la implementación de la ley. Ustedes lo hicieron, nosotras también. Entregamos toda la información correspondiente y luego nosotros en abril de este año recibimos a los pares evaluadores, ¿ya? Al recibir a los pares evaluadores tuvimos una reunión específicamente sobre la ley 21.369, en la cual me tocó a mí, por supuesto, responder esas preguntas. Cerca de 1 hora estuve con los pares evaluadores, donde se me interrogó específicamente qué habíamos hecho, ¿ya? Respecto a la ley. A todos los aspectos que ustedes conocen, ¿ya? Modelo de prevención, también estuve con la abogada para el modelo de sanción, qué hicimos, qué sucedió, cuáles fueron las principales situaciones, las principales complejidades, cómo resolvimos una serie de problemas. Y en parte eso es lo que les quiero compartir brevemente, no toda la hora que estuvimos con los pares evaluadores, pero lo que me parece que fue como más rescatable, más interesante, que creo que puede ser un aporte, y además de lo cual estamos muy orgullosos como UNIAC porque efectivamente nos acreditamos. Eso quiere decir que, ¿no es cierto?, que nos fue bien, y que la ley se implementó de manera correcta, es decir, no tuvimos ninguna observación negativa. Después se pide, digamos, más antecedentes, los entregamos, y estamos, ¿no es cierto?, en regla con nuestro cumplimiento de la ley, ¿ya? Y además quiero decir y también compartir, me hubiera gustado mostrarlo más visualmente quizás, pero van a tener que ocupar un poco la imaginación, porque UNIAC es la Universidad de las Artes y las Comunicaciones, entonces también implementar la ley en una universidad que es tradicionalmente diversa, como es UNIAC, que es una universidad de mucha creatividad, de mucha innovación, que se ha caracterizado en general históricamente por ser una universidad laica, por ser una universidad que ya tenía mucho de inclusividad. Entonces esta ley de alguna forma como que nos hizo mucho sentido, ¿ya? Y la pudimos integrar de una forma que creo que, digamos, podríamos decir que calzó muy bien como con el espíritu de la universidad, ¿ya? Y lo hicimos muy propio, ¿ya? Entonces, ese mismo día yo les contaba a los pares evaluadores, bueno, y la campaña de sensibilización, no sé, por ejemplo. Bueno, nosotros hicimos una campaña de sensibilización, pero no hicimos cualquier campaña. Hicimos una campaña con Jaime Atre, que es un conocido director de comerciales. Entonces hicimos una campaña llena de color y que estuvo en todas partes. Hicimos un video y lo mostramos. Y resolvimos una serie de cosas, por ejemplo, como... ¿Y ustedes cómo lo hicieron una universidad multimodal? Hay alumnos que nunca han pisado esta universidad y ni la van a pisar nunca porque son completamente online. Bueno, a esos estudiantes nosotros les mandamos este video, lo compartimos a través de plataformas, en fin, buscamos como formas de resolver esto y de eso yo creo que es lo que estamos bastante orgullosos en el fondo, de haber implementado la ley, pero también haberla implementado como parte de nuestra identidad, de nuestro estilo de universidad, ¿ya? Entonces, bueno, eso quería compartir un poco con ustedes hoy día, que finalmente como ese éxito en cuanto a la implementación, que sabemos que es un éxito, Erika, como bien dices tú, que está en evaluación, estamos todos evaluando los modelos, que por supuesto tenemos también algunos desafíos, algunas dificultades que dijimos, bueno, esto quizás no salió tan bien, esto podríamos quizás haberlo hecho mejor, pero en ese proceso estamos y yo creo que es parte también de la implementación de todo lo nuevo y sobre todo de temas tan complejos como estos. También quería tocar un tema que me parece muy importante, que tú lo mencionaste, que a nosotros nos pasó uno de los desafíos más importantes, que es el tema de la participación, que dices tú. ¿Cómo construir políticas, protocolos de forma participativa? Sobre todo con estudiantes que vienen post pandemia, que siento que no ayudó nada en términos de lo que cuesta mucho que ellos participen efectivamente, sobre todo presencialmente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero el post pandemia como que primero llegaron todos como que querían estar y después, no sé, nos ha costado un poco eso de integrarlos en la presencialidad.
y también como de que participen más activamente en la construcción, sobre todo de los documentos, ¿ya? Entonces nosotros teníamos un trabajo de mesas triestamentales previo cuando hubo todo el tema del 2018, todo lo que significó el contexto para esta ley 21.369. Teníamos un trabajo, que se me cayó esto, ahí sí. Teníamos un trabajo de triestamentalidad que luego fue bastante complejo de replicar, ya post pandemia, y en esta época tuvimos que hacerlo, por ejemplo, de formas un poco diferentes, invitarlos a trabajar por grupos de trabajo, tuvimos que buscar como formas un poco distintas de lograr atraer su atención, ya que sentimos que también estos estudiantes tienen estos nuevos desafíos que algunos tienen realmente como poco interés en participar, pese a que son temas que uno pensaría como al principio que pueden ser cosas que ellos quieran intervenir, pero en realidad a veces ese interés es un poco más superficial o no llega como al nivel de decir, oye, leamos este protocolo, cuando son cosas áridas, son cosas como difíciles de tratar. Pero finalmente, pese a que hubo un poco de dificultad en esos procesos, me avisas cuando quedan unos minutos, porque después me entusiasmo, porque hay muchas cosas que contar y me puedo entusiasmar, entonces me puede pasar el tiempo. Pese a todo eso, logramos efectivamente concretar una política de género y diversidad, un protocolo fácil, que justamente respondía a esta misma inquietud, porque sabemos que el protocolo completo muchas veces es difícil más de digerir, de que alguien lo revise, y para que la información fuera más accesible hicimos un protocolo fácil, hicimos un documento de orientaciones también, un video, como les decía, como ilustrativo, que estaba, por ejemplo, me hice muy famosa, que no era mi intención tampoco, pero tuve que hacerlo, que era un video que aparecía para que me conocieran, justamente los que no me veían, que uno está en la oficina eventualmente, entonces aparecía yo, hola, soy Josefina, soy la directora, si tú quieres escribirme, este es mi email, si quieres hacer una denuncia, este es el correo de denuncia, y ese video pasaba todo el tiempo en el casino y en la entrada de la universidad. Entonces la gente me miraba, hola, y yo sí, hola. Supongo que todos me conocen por eso, bueno, en fin. Y ese video también está en la página web, está en la plataforma, está en todas partes, entonces soy muy, muy conocida. Entonces son ideas que se nos fueron ocurriendo y también de forma participativa. Esto me lo dijo alguien así como en el pasillo, como, oye, ¿y un video? ¿Y un video? Sí, un video que aparezcas tú. Ya, bueno, me convencieron ya. Y así fuimos sumando una serie de iniciativas, y creo también acá, y aquí voy a hacer una mención, porque una universidad más pequeña, a una escala más pequeña como es la UNIAC, y también tengo que reconocer acá que el rector tuvo mucha confianza en mí, porque yo llegué y dije, hay que integrar esto del género, nos falta mucho, hay que hacer todo, y fue como, ya, esta niña viene con mucho entusiasmo, parece, bueno, ya, está bien, ya, trabaje, y yo hice, y bueno, como les digo, una universidad más pequeña como que permite tomar acción bastante más, y además teníamos la acreditación encima, entonces era como, hay que hacer cosas, hagamos cosas. Y una de las cosas que hicimos, y aquí Erika también me acuerdo por lo que tú dijiste, que tengo que mencionarlo, yo decía, pero esto llega como solo a las autoridades, la gente que está trabajando en el día a día no tiene idea de género, no sabe, entonces dije, no, vamos a hacer una charla, y la Marce, Jaime, Julio se acordarán de esa charla, ¿no? Y vamos a hacer una charla que estén todos, pero todos. ¿Pero cómo todos? Los guardias. Voy a hablar con el de recursos humanos para que deje que vayan los guardias, para que vayan los secretarios académicos, que vaya el de admisión, que vaya casi que el señor que va pasando por ahí, que sea realmente transversal, que llegue a todos. Y logramos que fueran todos, prácticamente todos. Los docentes es lo que más cuesta, diría yo, ¿no? Porque no sé si en la realidad, bueno, la mayoría de la universidad en Chile pasa eso. Hay mucho docente hora, ¿ya? Docente externo, entonces cuesta, siento yo, más convocarlo. Pero a esa charla fue muy transversal y era una charla de conceptos muy generales de lo que implicaba el género, pero sobre todo de este concepto de prevención de la violencia y de entender lo que es una víctima, que es una cosa que es muy quizás evidente para cuando uno trabaja en género, pero que para la mayoría de las personas es algo bastante lejano y que todavía hay mucho prejuicio. Entonces fue una muy buena bajada, ¿ya? Y se los comenté también por ahí en una reunión que... ¿Sí? Un minuto. Entonces, bueno, esas acciones nos llevaron a cumplir la ley, que eso es lo que quería decir. Cumplir la ley
un trabajo muy intenso, muy desafiante y que por supuesto tenemos todavía mucho que hacer. Ahora no hemos acreditado, pero sabemos que tenemos que conectar todo esto que hemos hecho, integrarlo con este criterio 7 y con una serie de otras políticas y de trabajo que estamos haciendo para que la universidad efectivamente siga cumpliendo, en esta universidad y las otras, por supuesto, la misión y la idea de ser una universidad efectivamente inclusiva como lo ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Es relevante destacar la importancia de la cultura organizacional y la experiencia que nos comenta, cómo de alguna forma u otra los distintos dispositivos, se me cae el sociólogo que tengo dentro, los dispositivos se adaptan a la cultura interna y cómo a partir de eso se van proponiendo caminos y espacios de participación, ¿no? La singularidad institucional es algo importante, Pía, para poder implementar políticas y para poder de alguna forma u otra obtener resultados de esa implementación. Veíamos en la introducción que la Universidad de las Américas ha venido trabajando de un buen tiempo atrás en temas de mecanismos, de políticas, de participación, de promoción, de acciones afirmativas, ¿no? Entonces, sería interesante conocer desde tu punto de vista cuál ha sido el camino de la Universidad de las Américas y cuáles son los desafíos que tenemos. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Primero que todo, bueno, muchas gracias. Gracias a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación por haber aceptado, a mi colega Josefina también por haber estado acá, a la CUP y Universidad de la América, mi institución, por darme el espacio para conversar sobre esta temática que, bueno, que en el fondo se trata de las principales funciones que cumplo dentro de la institución, ¿no? Y bueno, claro, comparto mucho lo que dice Josefina y obviamente quedo también embelesada con las palabras que nos dijo la vicepresidenta de todos los desafíos que tenemos por delante, pero me quedo con un mensaje: estamos un poco mejor. Creo que sí, y no solamente como institución, sino que creo que a nivel de sociedad hemos visto cómo ya diverso tipo de instituciones están adaptando, están implementando políticas de equidad de género, de diversidad, de inclusión, por supuesto organismos intergubernamentales internacionales, los organismos estatales y muchas empresas. Y en ese sentido también es una preparación de nuestras y nuestros estudiantes para el mundo que les espera afuera, visto desde el punto de vista laboral, que no me corrija la directora de empleabilidad en los términos en que me refiero. Y eso es importante porque además es importante que también relevemos la importancia y el papel que ha tenido la academia, no solamente los movimientos políticos sociales que empezaron hace más de 100 años, pero también la academia como ha sido también capaz de darnos evidencias de las brechas de género, de las conveniencias, de convivir en un ambiente equitativo, en un ambiente que sea más justo, ¿no? Entonces, y también valorar un poco el respaldo que nos han dado los organismos y nuestros entes reguladores. Y desde el punto de vista como de lo que es el Estado, los organismos que tienen el monopolio de la fuerza, de la investigación y la sanción también han manejado, también nos han dicho en el fondo de manera expresa cómo se requieren hacer ciertas cosas, cómo tomar ciertos mecanismos para poder buscar cierta equidad en nuestro espacio, ¿no? Se han pronunciado e incluso han exigido cierres de brecha o que tomemos conciencia o sensibilicemos a nuestras comunidades al respecto, ¿no es cierto? En nuestro país tenemos varios ejemplos de modificaciones legislativas, del Código del Trabajo, el derecho de familia, ¿no? Hoy día que nadie puede negar que el tema del cobro de pensión de alimentos es una temática de género también, algo que no hubiésemos pensado sin un pronunciamiento expreso, que eso es así, ¿no? Y bueno, y en educación superior se ha transitado también un camino con orientaciones que han venido desde el Mineduc del CENET también, que nos ha aportado con hartas orientaciones, con informes, ¿no? Con estudios, y por supuesto lo que ha significado la dictación de la ley 21.369 y los criterios y estándares de la CNA. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotras como universidad y también tomándome de lo que ha señalado Josefina también, no hemos visto con hartos desafíos. Y uno es tomando en consideración que
un poco también lo que decía la vicepresidenta, ¿no? Que en nuestras instituciones se reproducen mecanismos, dinámicas sociales, y eso también nos tenemos que hacer cargo como organismos estratégicos de cómo nos vamos a hacer cargo de esos mecanismos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos que tomar, creo que tenemos que tomar en consideración que la implementación de políticas de género permite fomentar estas condiciones para que se enriquezcan los saberes, las disciplinas, pero a partir de la diversidad. Y tomar conciencia de eso creo que es un camino y una mirada que podemos empezar a tomar. Lo que ha sido la implementación de la ley 21.369 y en específico nuestra política de UDLA tiene de prevención, también tenemos un modelo sancionatorio, por supuesto, como lo requiere la ley, ¿no? Bueno, ha sido también a través de acciones concretas, ¿no? De campañas diferenciadas sobre violencia contra la mujer, sobre violencia intrafamiliar, sobre discriminación de género, pero también ha sido muy orientada a un poco entender de qué se tratan estos conceptos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos contra violencia contra la mujer? Es decir, ¿estamos hablando de violencia solamente física? ¿Es algo accidental? ¿Cuál es el efecto? ¿De qué hablamos cuando le empezamos a agregar, empezamos a tomar otro tipo de consideraciones? La violencia económica. ¿Por qué violencia económica? Es decir, ¿cómo puede existir una violencia económica? Pero también, y ahí me tomo también de las palabras que decía Josefina, ¿qué van a entender nuestros estudiantes y nuestras estudiantes? ¿Qué les importa en el fondo? ¿Cómo les impacta? Y ese ha sido también uno de los desafíos que hemos tenido también. Y en el fondo esto lo tenía anotado entre mis apuntes, que el constante desafío es justamente la articulación. Y en ese sentido, la universidad ha sido, quienes integran la universidad ha sido, y se requiere eso, ser generosas y generosos con sus tiempos, con su dedicación, en el sentido de que sean también posibles de articular todas las actrices y actores que se comprometan en ese sentido. Y yo, por ejemplo, rescato, y siempre lo digo, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, porque justamente para responder a su pregunta, ¿qué hacemos con los estudiantes? Y si la Dirección de Género no habla con la Dirección de Asuntos Estudiantiles para traer una persona que les impacte, que de verdad los pueda integrar en materias y la forma de transmitirle la información, la verdad es que estamos cumpliendo para lo formal, pero no para realmente pasar el mensaje que la ley nos pide pedir, pero además que queremos lograr, porque pucha que es importante pasar el mensaje de que este sea un lugar seguro para todos y para todos, si no, en el fondo no hay cómo desarrollarse, ¿no? Que ese es justamente el gran objetivo. La Dirección de Género está ubicada en la Dirección General de Vinculación con el Medio de Comunicaciones. Los pares, que a nosotros también no tuvimos una entrevista y que en género duró 40 minutos más o menos fue, también sobre lo mismo, nos preguntó, ¿pero por qué usted está? La Dirección de Género está ahí. Entonces, en el fondo, y lo que nosotras siempre decimos es muy estratégico, porque otro de los grandes desafíos también es la difusión y la comunicación. Y en ese sentido sigue siendo un gran desafío, una universidad que es muy grande, son 27.000 estudiantes aproximadamente, mucho más con personal académico, administrativo, pero efectivamente el tema de la comunicación y la difusión es un desafío que yo creo que no solamente para esta universidad que es tan grande, sino para toda universidad es algo importante de lograr, ¿no? Respecto de lo que ya los criterios y estándares, me refiero nuevamente, bueno, estamos trabajando junto con el director de aseguramiento de la calidad también en ese sentido, pero también tenemos en vista que debemos trabajar con otras áreas de la universidad. Quisiera también mencionar el trabajo que se está haciendo en la Mesa de Integración Curricular de materias de derechos humanos y de género, y ahí y nuevamente la articulación,
la coordinación y buscar una concordancia, como tal decía Erika, la concordancia con nuestro proyecto, con quienes somos, es lo vital. ¿Qué sacamos con juntarnos 3 personas y decir, mira, esto es la bajada de lo que podemos hacer para la integración, si es que no converso con el director de análisis curricular, la directora general de asunto académico, justamente con nuestro vicerrector académico? Entonces, también me parece que nuevamente destaco esa coordinación y ese trabajo en conjunto de quienes integramos y quienes estamos también interesados en que esto funcione. También quisiera tomar en consideración que como uno de los elementos también que hemos trabajado y que siempre queremos tomar en consideración es los modelos de rol. Y ya lo conversamos, lo señaló la rectora, pero claramente es un activo de nuestra universidad. Si, nosotros tenemos al liderazgo femenino dentro de la universidad hace tiempo, están asentados. Y me permito citar la extracción del diagnóstico que hicimos para la implementación de la ley 21.369, uno de los diagnósticos que señala como una de las conclusiones: muchas personas entrevistadas destacan y valoran que la UDLA tenga una rectora y a varias mujeres en cargos directivos. Además, se reconoce a la rectora como una figura clave en la promoción de temáticas de género institucionales. En el fondo, contamos con una historia de mujeres en el cargo. Y más que decir que este es el liderazgo de las mujeres, no, se refiere a que como institución podamos tomar ese ejemplo para decir, ¿sabes qué? No solo las mujeres pueden tener cargos de liderazgo, también hay otros hombres que están a cargo de otras temáticas, y ojalá poner en la mesa esos ejemplos y decir, tenemos hombres, profesores, expertos en materias de cuidado, por ejemplo. Y creo que esa es una visión que me ha podido dar estando en este rol, de mirar que hay personas que tienen no solamente la voluntad, sino la capacidad de poner eso sobre la mesa. Bueno, además, quisiera también, finalmente, como para ir terminando, ¿me queda tiempo? Ya. Que uno de los desafíos que quisiera hacer presente es que tener la importancia para nosotros de que, bueno, obviamente el cumplimiento normativo es súper importante, ¿no? Evidentemente, pero también tener en claridad, y eso es función también de la dirección de género, que la implementación de estas materias es parte de la función que como institución debemos tener. Es parte, y se enfrenta de cara a lo que la sociedad hoy en día está relevando, a lo que la y los estudiantes hoy necesitan, las herramientas que hoy necesitan, los espacios seguros que se necesitan, pero además, como ya dije también, a las herramientas que les queremos dar para enfrentar su futuro. Y finalmente tener en consideración que esta misión también nos incumbe a todas y a todas las personas que somos parte de la universidad, porque nos permite aportar no solo en nuestro funcionamiento, sino también en el desarrollo, en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, y en el fondo podemos impactar desde las diferentes aristas las que ya hemos conversado, ¿no? Desde la gestión, desde la docencia, desde la convivencia más... desde la convivencia estudiantil, etc. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Relevar el tema de la articulación, lo sabemos harto los que trabajamos hace un buen tiempo acá en la universidad, que la articulación es clave con las distintas unidades. Vamos a iniciar las preguntas. Yo quisiera partir por el tema de la evidencia, ¿no? La evidencia nos permite mostrar resultados, la evidencia nos permite mostrar el grado de éxito de la implementación de una política, y la evidencia también permite a la Comisión Nacional de Acreditación relevar un pronunciamiento con respecto al grado de maduración de una política particular al interior de una universidad.
Y aquí se abren dos aristas. Uno, las posibilidades o la capacidad que tiene una institución para recolectar esta evidencia, y me gustaría que Josefina y Pía nos pudieran hablar un poquito de la experiencia que tienen en las universidades a través, en el marco de esta recolección de evidencia para mostrar resultados. Y a Erika me gustaría consultar por los lineamientos que se entregan a los pares evaluadores en torno a la recolección de evidencia para la implementación de políticas en géneros y cómo esto es calibrado por la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Ellas primero? ¿No? A ver, bueno, los pares evaluadores necesitan tener lentes con enfoque de género para el trabajo que viene, y necesitan tener conocimiento en temas de convivencia, en cómo abordar la diversidad, cómo entender la inclusión, pero por sobre todo mucho tiempo de dedicación a entender en profundidad el proyecto institucional que van a visitar, y así como el profesor y la profesora respeta a su estudiante, a su historia, a su estudiante, respetar la historia de la institución. Por un lado, entonces, el conocimiento específico de temas es un elemento que se hace necesario, no es algo que abunde, y el tomar la tarea como una tarea que, si bien contrasta la evidencia con la declaración, también identifica y valora los desarrollos. Esta mirada de la evaluación del par y el rol del par como alguien que contribuye a ver aquello que muchas veces se naturaliza en las prácticas de las instituciones y no se ve como un mecanismo de aseguramiento de calidad, es muy común que las instituciones, de hecho las culturas disciplinarias normalizan prácticas de calidad y no las expresan porque están acostumbrados a vivirlas. Entonces ese es un rol bien potente que pueden tener los pares y que sería deseable que tengan. Pero algo nos pasa con el rol de evaluador. Entonces cuando yo visito harto los temas de pedagogía también, conversamos harto con las instituciones, con esta institución tuvimos una linda conversación hace un tiempo atrás sobre el punto con la facultad. Y la primera pregunta es ¿por qué los pares se comportan de tal manera, etcétera? Bueno, nadie quiere en el sistema en su conjunto que los pares cumplan otra función sino aquella que sea contribuir a evaluar o valorar la contundencia de las evidencias respecto de lo que plantea, pero sobre todo contribuir a la mejora de esa institución. Y cuando el rol es distinto y es un rol más bien sancionador, yo les devuelvo y les digo, pero si son ustedes mismos. Entonces, ¿qué pasa con el rol? ¿Por qué cuando se tiene una oportunidad de poder no siempre se ejerce mirando la historia del otro y el respeto al otro? Y yo creo que esa es una cuestión súper, súper de fondo. Hoy día se está trabajando en la comisión, afortunadamente, estamos trabajando con capacitación de pares. Y la opción que ha tomado la Comisión Nacional de Acreditación para trabajar con los pares es que los mismos pares que tienen muy buena evaluación sean los que forman al otro respecto de la reflexión sobre sus propias prácticas. Así es que eso te puedo decir, es un camino por recorrer. Gracias. Sí, bueno, respecto a lo que señalabas de la articulación, justamente, o sea, mezclo ambas consultas, ¿no? Es necesario dejar evidencia de la articulación de diferentes maneras, y como lo dijo también la vicepresidenta, hay diferentes maneras de mostrarlo. Puede estar o en una política, en un documento, pero también lo dejamos indicado en actas, como por ejemplo formales, pero también de manera audiovisual, o se graban todas las reuniones que han llevado a un resultado. Pero también la idea de la articulación es acordar la manera en cómo se va a evidenciar el trabajo que estamos haciendo. O sea, es parte del trabajo justamente de articular, como parte del acuerdo de cómo se va a trabajar.
Y finalmente es articular también un diseño de evaluación posterior. En el caso, por ejemplo, de la política de prevención y sanción del acoso sexual, la violencia y discriminación de género, la política nosotras nos obliga a generar un sistema de evaluación para el cual yo necesariamente necesito coordinarme con las personas que son, en el fondo, a las quienes les aplican, y por lo tanto a las unidades que trabajan con esas personas que se les aplica. Es decir, para evaluar a estudiantes, yo necesito coordinarme con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con los directores académicos de campus. Entonces, van de la mano, necesariamente van de la mano, y es necesario que se acuerde un plan de trabajo que puede ir mutando, en el fondo, pero es súper necesario acordarlo y trabajar súper minuciosamente cómo se va a lograr. Josefina, hay una pregunta dirigida para ti que tiene que ver con lo que comentabas asociado al problema de la participación de los estudiantes en la discusión del protocolo. Y en el fondo es preguntar por cuál es la evaluación en torno a las estrategias de participación y cómo planean abordarlo a futuro para poder avanzar en una mejor participación de ese estamento en la discusión de política. Perfecto. Sí, primero quería mencionar algo respecto a la evidencia, porque es una pregunta abierta. Efectivamente es muy como tentador, como decían, que la evidencia sea los documentos solamente. Como decir, tengo un protocolo, tengo esto, tengo lo otro, pero obviamente eso no evidencia todo el proceso que eso conllevó y todas las otras actividades que se hicieron. Por tanto, nosotros también teníamos ahí un archivo bastante como completo de las actividades, imágenes, correo electrónico, las inducciones que se hacen, en fin, como que para ir demostrando que en el fondo cada una de esas acciones, cada uno de esos documentos no se quedó solo en el documento, sino que tuvo todo un correlato de difusión y de sensibilización y todo eso respecto a la evidencia. Y lo otro que era bien complicado y que creo que todavía no está tan resuelto, o por lo menos no sé si está completamente definido, es la confidencialidad de lo que respecta al modelo de sanción. Porque ahí obviamente que uno no puede mostrar nada de evidencia, sino que puede tener un número. De hecho, nosotros lo pensamos, es decir, como si nos preguntan, y de hecho preguntaron, o sea, como abiertamente, así como, ¿y han tenido muchos casos? ¿Han resuelto algunos casos? Y es como, y uno puede decir, bueno, sí, alguno partió, no, hice mediación, no hice mediación, no sé qué, pero todo esto tiene que resguardar muchísimo la confidencialidad y son temas muy, muy delicados. Entonces, ahí creo que en algún momento probablemente se va a tener que definir quizás alguna manera es como una de las dudas que tenemos por ahí que hemos gestionado, ¿no es cierto? Porque creo que es un tema efectivamente, porque hay que tener una evidencia, seguro, pero esa evidencia es tan delicada de trabajar que no se puede llegar y guardar en cualquier parte. O sea, no es que yo pueda tener un listado Excel como con los que demandaron y nos quedó y lo pueda tener en cualquier parte. O sea, no es, creo que es alguna información muy confidencial y de hecho que ni siquiera yo como directora puedo verla porque realmente la tiene la abogada. Entonces, bueno, para esta evaluación de pares lo que hicimos fue que decir, bueno, saquemos como un cálculo aproximado de cuántas denuncias han llegado para que cuando nos pregunten podamos decir, bueno, sí, mira, aproximadamente tantos alumnos llegaron a consultar, tantos alumnos denunciaron, tantos alumnos esto, lo que más hubo fue esto y tener como un estimativo. Pero eso fue respecto, por ejemplo, a ese tipo de evidencia. Ahora, la participación... creo que ha funcionado mejor los conversatorios, lo que no hemos dado cuenta últimamente, los conversatorios online. Y utilizar distintos horarios, por ejemplo, para alumnos, no sé, semipresencial, vespertino, nos hemos dado cuenta que les acomoda más el horario en la tarde. Entonces replicamos la jornada en la tarde, a las 7 de la tarde, la que hacemos en la mañana. Y en el fondo va justamente por que a veces no es como lo ideal para uno cuando es el relator o para la misma persona que uno contrata como relator, pero es replicar muchas veces la misma actividad en la mañana o en la tarde o en la noche para lograr captar a ese público, digamos, que es un poco esquivo. Definitivamente lo online funciona mejor que lo presencial, por lo menos en UNIAC. No sé si es en la misma realidad de otras universidades, pero como que la presencialidad es algo que a los estudiantes no les está interesando mucho, definitivamente, salvo cosas muy excepcionales y realmente
ni siquiera cuando digo gente como famosa a la UNIAC, famosa de verdad, famosa, conocidos, directores de SIGRE, no sé qué sé yo, tampoco. No, como que el online definitivamente funciona mejor que el presencial. Eso en cuanto a la participación. Y lo otro, claro, bueno, son estrategias así como ofrecer como, que igual es como no sé si es tan bonito decirlo, pero como regalos, coffee o no sé, cosas como de ese tipo para que la gente se motive a ir. Pero si no, la estrategia es recurrir al online y en distintos horarios. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Gracias. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Hay una que pregunta por algunos ejemplos de enfoque de género y derechos humanos en la implementación curricular. Si pudiesen dar algunos ejemplos de aquello. Hay otra que pregunta sobre la posibilidad de avanzar en la generación de políticas de género más allá de lo que impone la ley. Que como decían en la presentación, la ley es como el cumplimiento de la normativa higiénico, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja más allá de eso? Y en ese marco, una pregunta si las políticas abordan una mirada de género no binaria, ¿no? Eso al menos para continuar con las preguntas. A ver, ¿por dónde parto? Cuando uno analiza abordaje o estudios referidos a la transversalización de género en currículums en general y analiza en detalle cuáles son los elementos que hacen de este enfoque algo altamente deseable, llega a la conclusión que esos elementos se relacionan con el concepto más profundo y arraigado que probablemente todos los que estamos aquí, los que están escuchando, todos y todas tenemos sobre la educación. Y eso significa respeto por el otro, eso significa capacidad de escucha, eso significa que las historias de cada uno son relevantes para el aprendizaje porque tiene que ser pertinente. Eso significa implicancia respecto de la docencia con el aprendizaje de los estudiantes en una dimensión mucho más allá de la transmisión de contenido. Entonces, ¿qué es lo específico? Da la impresión que en estos ciclos que vivimos sociales, ¿verdad?, de transformación, estos elementos vienen a gritar de alguna manera para volver a reposicionar la importancia de relaciones armónicas, respetuosas y que de alguna manera valoran las decisiones y valoran los lugares que a cada uno y cada una le corresponde hacer o decide hacer. Dicho eso, lo no binario se relaciona también con oportunidades más abiertas en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Esto no es que no haya existido, ni si exista, ni si alguien tiene un rol de poner nombre o no poner nombre a aquello. Lo que hay hoy día es mucha más apertura y visibilidad respecto de estos temas. Indudablemente que las instituciones son, con la ampliación de cobertura que tiene la educación superior, sobre todo en nuestro país, las instituciones de educación superior son un espacio en que todos estos procesos sociales también se ven dentro de la institución. Y por lo tanto, la institución es la que tiene que tener un planteamiento, pero yo insisto, explícito respecto de esto. Quiero aprovechar tu pregunta para contar brevemente una experiencia que probablemente ha sido una de las experiencias más transformadoras en mi caso, y a mí me correspondió, mientras era vicerrectora en la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, negociar la toma feminista y de disidencia sexual en 2018. Fueron varios meses de una negociación relevante, sin duda, varios meses en que la interlocución con personas con las cuales tienen otras etapas, otras expectativas, otros planteamientos,
y tienen una cuestión que es bien interesante, común, sobre todo para las personas que somos de la generación, de mi generación, ¿no? Y es dialogar con personas que se plantean sin miedo. Y a mí el aprendizaje de dialogar con personas que se plantean sin miedo ha sido lejos la experiencia. Yo me atrevo a decir que una de las experiencias más importantes que he podido vivir. Ahora, ¿cómo uno puede conversar en ese entorno? Y aquí va el punto. O sea, las instituciones hoy día cuentan con personas que tienen formación en género. Yo, por razones de decisión propia y por las oportunidades que tuve con las académicas que conocí en la Universidad de Concepción y que fueron mis mentoras, digamos, empecé a estudiar el género desde mi primer trabajo de título, cuando no era tema. Pero hoy día existe toda esa formación para tratar de ser, con todo el respeto del mundo, interlocutores válidos con las nuevas generaciones. Y yo creo que ese es un desafío tremendamente grande. Lo digo porque también las unidades de género, las direcciones de género que están en las instituciones, tienen que ser interlocutores válidos respecto a los mundos académicos que ahí están. Tienen que tener puntos de vínculo con los expertos en ciencia y nanotecnología, con los expertos en derecho, con los expertos, en fin. No puede ser una institución, un organismo que quede aislado en su gestión y haga 20.000 cosas si no está integrado a los procesos. Eso puedo decir. Bueno, respecto de la integración curricular, bueno, contarles es un proceso que es una acción que está explícitamente en nuestra política de prevención del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y es un trabajo que se ha venido haciendo en UTLA de manera explícita desde marzo de este año. Lo encabeza la Dirección de Análisis Curricular. Y en el fondo la idea es avanzar y que congregue a nuestras y nuestros expertos en la materia. Es un trabajo que por supuesto no puede ser de la noche a la mañana, tiene que en el fondo estar alineado con con el proyecto general de la institución, pero con otros lineamientos también. Pero además quisiera también hacer mención a la importancia que ha sido la experiencia de la existencia de otros planes curriculares que ya lo han integrado. En el fondo, partimos a trabajar en marzo de este año, pero también recordar que hay otros programas, otras carreras que sí ya lo han integrado. Y en ese sentido, así un poco nos han ayudado a seguir este camino. Rescato a la carrera de terapia ocupacional, por ejemplo, que lo tiene expresamente, y en ese sentido la idea, y volvemos a la articulación y el trabajo en conjunto, ¿no? Es algo que no es ajeno a la universidad, la implementación e integración de materias de género en el currículum. Y justamente es algo que, como decimos, es de largo aliento, pero ya por lo menos tenemos un poco el empujoncito y la ayuda de quienes ya empezaron a hacerlo desde antes que estuviera en nuestra política. Respecto de la mirada de género no binaria, o lo que es ir más allá de la ley en cuanto a la... yo creo que tal vez entender, y tomando también lo que se ha dicho en este panel, es que la política, en el fondo, la vamos a construir y se va haciendo también en la medida que se va evaluando. Hoy en día, lo que tenemos, que es nuestra política para la prevención del acoso sexual, la violencia y discriminación de género, sanciona expresamente la discriminación por género y expresa también, hace una expresa mención, hay que respetar cualquier tipo de expresión. Y en ese sentido, si bien no hay un pronunciamiento expreso, sí expresamente se dice que hay que respetar a cualquier forma de expresión por género. Y en ese sentido, entendemos que es una mirada a la que sí la estamos teniendo como institución, que sí la hemos sido construido no solamente desde el punto de vista de la prevención y lo que hace la Dirección de Género, sino que también de lo que hace la Secretaría General, específicamente su unidad de investigación y sanción, cuando recibe casos explícitos en que se ven involucradas temáticas o personas que expresan ser de género no binario.
Sí, bueno, efectivamente hay cosas como bien concretas, otras como más que en realidad son como un poco más difíciles de tratar. Por ejemplo, en el caso de los no binarios, de los estudiantes no binarios, que tenemos bastante en nuestro... O sea, no sé si no tenemos tampoco un catastro, porque uno no tiene un catastro de eso, obviamente, de diversidad, pero sí se acercan a la oficina, sí llegan para preguntar cosas y, por ejemplo, se levantó el año pasado... había una petición desde el año 2018, justamente a partir de todos estos movimientos, de una serie de un petitorio. Y uno de esos decía, queremos baños no binarios, por ejemplo. No queremos baños de hombres, baños de mujeres, queremos un baño no binario. Inauguramos baños no binarios en todos los campus de la universidad. Lo simbólico de eso, porque es como, claro, uno dice, bueno, ¿qué cuesta poner un baño que sea mixto? Pero lo simbólico de esto fue que hicimos una inauguración, una persona creó un logo, ganó un concurso, pusimos ese logo, hicimos una ceremonia, entonces fue como, de alguna forma también darle una relevancia a algo que es muy concreto, que es un baño, y que obviamente lo utiliza quien quiera, que no se sienta cómodo con ir al otro baño simplemente, pero que le da también un componente de decir, bueno, este es un baño inclusivo y lo ocupa la persona que quiere utilizarlo. Eso como respecto a un ejemplo así muy, muy puntual y que tiene que ver también con esto de ir un poquito más allá de la ley y de hacer cosas en el fondo que también surjan desde los estudiantes, que no vengan necesariamente a hacer un checklist de la ley, sino que los mismos estudiantes ellos mismos nos piden, nos acercan y dentro, digamos, de lo que nosotros podamos hacer, lo tratamos de hacer. Respecto al currículo, efectivamente es de lo más difícil, porque es lo que yo siento por lo menos que genera como más, no sé si resistencia es la palabra, pero entre que la libertad de cátedra, que las carreras, que hay una serie de dificultades ahí, bueno, en nuestro caso justamente se estaba reformulando el área de formación general, entonces logramos introducir un curso que es formación general, pero a la vez es obligatorio, que suena un poco contradictorio cuando uno lo dice así, pero a veces pasa, ¿no es cierto? Que un curso de formación general es obligatorio. En este caso lo hicimos así, que es un curso de derechos humanos, de diversidad, que es obligatorio, efectivamente, que está dentro de digamos, del listado, dentro del grupo de cursos que ellos pueden escoger, pero por ahora, mientras no todavía trabajemos mejor, digamos, la oferta de cursos está obligatorio para todos los estudiantes. Entonces, la idea también es como integrar también conocimientos en la parte transversal, pero eso todavía lo estamos ahí viendo, porque en el caso de UNIAC, como les decía yo dependo directamente del rector. La unidad de género depende directamente del rector. Entonces, justamente eso también busca transversalizar de alguna manera y que yo pueda trabajar con las distintas áreas. Tampoco es que sea así magia y que funcione inmediatamente, pero la idea es como justamente poder integrar el género en las distintas... entonces, en lo curricular todavía lo estamos viendo, pero porque es, como les digo, más complejo. Eso. Lamentablemente. Sí, solamente complementar respecto también de lo no binario, antes que, sí, para quienes, sobre todo si son estudiantes que nos están escuchando, nuestra universidad también cuenta con baños para todos los géneros en cada campus. Estamos trabajando en un proyecto para indicarlo y la importancia de eso es que, lo digo porque lo escuché una vez en una charla que vino una persona no binaria externa y dijo, bueno, acá al fin, o sea, puedo entrar a una institución y en el fondo me siento cómoda de poder ir a usar los servicios sanitarios. Entonces, por eso quisiera que nos escuchen, lo busquen en su respectivo campus. Muchas gracias. Lamentablemente estamos en horario ya. Quisiéramos agradecer a Pía, a Josefina y a Erika su participación en este conversatorio. Esperamos que haya podido contribuir a la reflexión sobre estos temas, tanto al interior de nuestras universidades como también en el sistema. Y eso, muchas gracias por su participación. Muy bien, gracias también a la